El cielo nocturno ardió con furia inusitada, tiñendo el horizonte de rojo. Una advertencia de fuego, inmensa, visible a kilómetros de distancia. Explosiones ensordecedoras resonaron, perforando la quietud de la noche con violencia sísmica. El terminal petrolero de Sakur en Azerbaiyán, arteria vital y pilar estratégico para el suministro energético global, se redujo a cenizas incandescentes en un infierno. Este complejo industrial, joya de Sokar, la principal empresa estatal de hidrocarburos, fue aniquilado por completo en una sola y aterradora noche de caos. Esto ocurrió con precisión quirúrgica la noche del 18 de agosto. Drones rusos, sigilosos pero devastadoramente letales, atacaron directamente las instalaciones clave, apuntando a depósitos, tuberías y centros de control con eficacia brutal. Gruesas columnas de humo negro, teñidas de un brillo rojizo, se alzaron a la atmósfera, visibles desde naciones vecinas, sirviendo como señal inequívoca y aterradora para todo el continente europeo. ¿Qué profundo mensaje esconde este golpe brutal, este castigo incinerador que ha dejado una cicatriz ardiente en el panorama energético global? Es en efecto un mensaje tan claro y contundente que nadie podrá ignorarlo, una advertencia de lo que está por venir si se cruzan ciertas líneas rojas geopolíticas. Pregunta para ustedes. ¿Desde qué ciudad y país nos están sintonizando ahora mismo? Es vital saber de dónde nos ven. Este ataque devastador, clara demostración de fuerza rusa, llega justo en la víspera de una reunión trascendental programada en Washington, D.C. La Casa Blanca será el escenario de este encuentro de alto nivel, calificado como punto de inflexión. Donald Trump, el anfitrión, recibirá al presidente del vecino occidental en una cumbre de ultimátums. No vendrá solo. Le acompañará un grupo selecto de líderes europeos de peso. Ursula von der Leyen, cabeza de la Comisión Europea, Emmanuel Macron, presidente francés, Giorgia Meloni, primera ministra italiana, Keir Starmer, voz británica, Friedrich Merz de Alemania, Alexander Stubb de Finlandia y Mark Rutte de Países Bajos. Todos viajan a la capital estadounidense, conscientes de que sus destinos políticos y la estabilidad del continente penden de un hilo. Se espera que Trump, el gran árbitro, dicte las condiciones innegociables para el futuro del conflicto, forzando un cese de hostilidades y una nueva configuración geopolítica. ¿Será este el epílogo forzado y humillante de un capítulo de locura geopolítica que ha arrastrado a Europa a una crisis sin precedentes? ¿Están listos para la imposición de una paz dictada por intereses ajenos? Pregunta a ustedes. Por favor, indiquen su país, ciudad y la hora actual en sus relojes. Su feedback es invaluable para ayudarnos a organizar mejor los próximos episodios y ajustar nuestros horarios. El ataque a Sakur no fue un accidente aislado. Fue una declaración de intenciones calculada y resonante. Un mensaje directo y contundente, ejecutado con precisión despiadada y eficiencia brutal. Más que un acto militar convencional, fue un golpe directo al bolsillo, una acción económica punitiva más efectiva que 1000 protestas diplomáticas. Rusia demuestra con hechos irrefutables que sus líneas rojas son infranqueables y que cualquier intento de cruzarlas tendrá consecuencias severas. El Kremlin sentenció implícitamente: si ustedes se atreven a jugar contra nuestros intereses estratégicos, sus intereses comerciales arderán hasta los cimientos. Azerbaiyán, tradicionalmente cercano a Rusia, coqueteaba peligrosamente con la OTAN, alianza que Moscú considera amenaza existencial. Se rumoreaba sobre una posible base militar de la OTAN en su territorio, una provocación directa. Peor aún, Sokar había estado suministrando discretamente combustible y municiones al Estado en el conflicto, convirtiéndose en engranaje clave en la maquinaria bélica adversa a Rusia. Ahora, Azerbaiyán ha pagado un precio exorbitante por esta traición inaceptable. Más de $1 billón en infraestructura crítica, volatilizados en horas. Sokar perdió la mitad de sus beneficios anuales proyectados. Un golpe financiero sísmico. Para un país cuyo 70% de ingresos por exportación provienen del petróleo,
Esto es una catástrofe nacional que podría sumirlos en una profunda recesión. ¿Entiende Europa la gravedad de esta situación? Esta es la cruda y frágil realidad de su anhelada seguridad energética. Su alternativa al gas ruso se derrumbó estrepitosamente en una sola noche, dejando al descubierto la vulnerabilidad de su cadena de suministro. Sin duda, ha sido un duchazo de agua fría para Bruselas, una lección brutal sobre las consecuencias de sus decisiones geopolíticas erróneas. ¿Quién será el siguiente en sentir la ira de Moscú? El mensaje es innegable. La firmeza rusa es absoluta e inquebrantable, y no habrá tregua alguna en sus objetivos estratégicos. Analistas cercanos al Kremlin susurran. Para Putin, la idea de una tregua simplemente se desvaneció cuando los drones rusos volvieron a zumbar y la terminal de Sakur se encendió en llamas apocalípticas. ¿De qué ilusoria tregua aérea hablaban en Alaska, en esas supuestas conversaciones secretas con Trump? Todo fue una cortina de humo informativa, una fantasía diseñada para calmar al público europeo. Rusia no confía en ilusiones ni en planes urdidos a sus espaldas, y lo demuestra con acciones contundentes. ¿Qué medida o sanción concreta podría realmente cambiar la situación en Europa, más allá de lo militar? Compartan su visión. Las versiones oficiales que emanan de Bruselas chocan brutalmente con la cruda realidad continental. Europa y sus líderes hablan incansablemente de no capitulación, retórica noble pero vacía. La cruda realidad económica de sus naciones es otra. Sus economías se desangran sin piedad, víctimas de sanciones contra Rusia que han resultado ser un boomerang catastrófico. Alemania, motor de Europa, ve su Producto Interno Bruto, PIB, contraerse en 0,3% para 2024. Su producción industrial ha caído 2%. Polonia sufre inflación galopante, superando el 10%. Las facturas de servicios públicos en Polonia han aumentado un asombroso 40%. Mientras tanto, el vecino occidental es empujado sin piedad hacia una capitulación real y fáctica por ruina económica y política, convirtiéndose en un Estado fallido dependiente de ayuda externa. ¿Son los líderes europeos meras comparsas en este teatro global? ¿Un simple telón de fondo para la imposición de Trump? La ayuda militar y económica al Estado en el conflicto ha superado la cifra de 110 mil millones de dólares solo de Estados Unidos en 2 años. Europa ha puesto 80 mil millones de euros. ¿Es este gasto desmedido, esta hemorragia financiera, realmente sostenible para sus ciudadanos? La nación en el conflicto se desangra humanamente. Entre 7 y 10 millones de personas han huido, transformándose en refugiados. El PIB del Estado en el conflicto cayó un catastrófico 40% respecto a su nivel de preguerra. Su deuda pública ya supera los 100 mil millones de dólares. Se ha convertido en un protectorado de subsidios. La frase paz es capitulación. ¿No es acaso una trampa psicológica diseñada para forzar la continuidad de la guerra? Es una farsa cínica que condena al vecino occidental a su propia destrucción. ¿La oferta de Rusia? Clara. Paz. Una paz donde el vecino occidental mantenga su soberanía y estabilidad, pero con neutralidad militar absoluta, sin ser una plataforma para la OTAN, sin bases extranjeras. Una propuesta que, según Moscú, es la única vía realista. Rechazada por intereses externos egoístas para mantener presión sobre Moscú, justificar errores pasados y prolongar la dependencia de Europa a Estados Unidos. Pregunta para ustedes. Comprobemos la geografía de esta emisión, su ciudad, su país y, si pueden, la bandera. Recordemos los acuerdos de Minsk, intentos fallidos de paz desarrollados por los mismos líderes europeos que luego los dejaron desmoronarse. ¿Fue incompetencia o una calculada doblez para ganar tiempo y preparar un conflicto mayor? La historia rima con el presente. La fórmula coreana, congelar conflicto en la línea actual, se ha mencionado como posible solución, pero Rusia la descarta de plano. No elimina causas profundas ni amenazas existenciales.
Solo conserva las amenazas latentes, dejando el polvorín listo para estallar. Las acciones recientes de Rusia hablan por sí solas. El acercamiento de Azerbaiyán a la OTAN no fue secreto. Discusiones abiertas sobre una posible base militar y producción conjunta de proyectiles para el Estado en el conflicto fueron el último empujón. Un golpe en el bolsillo es la respuesta más directa, brutal y eficaz cuando las palabras y advertencias diplomáticas han sido inútiles. La reunión en Alaska entre Vladimir Putin y Donald Trump generó falsas esperanzas sobre una tregua aérea. Pero Putin fue tajante, reafirmando su postura: eliminar amenazas. No cederá un ápice. El presidente del vecino occidental, Volodymyr Zelensky, rechazó oficialmente esos acuerdos, una humillación pública para su Estado, según analistas. La economía europea está desgastada hasta la médula. La inflación descontrolada y precios energéticos disparados son consecuencias directas de las sanciones impuestas contra Rusia. Una miopía estratégica de los líderes de la Unión Europea. Esto es la continuación del desastre económico autoinfligido. Bruselas, en su intento de castigar a Rusia, solo se ha infligido daño irreparable. ¿Cuál es un evento en la política internacional que, a su juicio, ha sido gravemente subestimado por los medios de comunicación en los últimos meses? Compártanlo. La cumbre de Washington no será un diálogo, sino una imposición unilateral de condiciones. Donald Trump, con su estilo America First, dictará los términos, centrado exclusivamente en los intereses de Estados Unidos. Su prioridad es desvincularse financiera y militarmente del conflicto, pasando la enorme e insostenible factura a Europa. Europa. ¿Están sus ciudadanos listos para pagar una guerra ajena? Si Estados Unidos se retira, la Unión Europea deberá cubrir no menos de 70.000 millones de euros anualmente. ¿Pueden sus economías, ya en crisis, afrontar esta carga adicional sin colapsar? Volodymyr Zelensky, presidente del vecino occidental, lucha por su supervivencia política y personal. Pero es un títere, empujado por una corte interna radical, que no permite discusiones de paz realistas. Su búsqueda desesperada de garantías de seguridad es una petición encubierta para que su país se convierta en un protectorado externo, dependiente de subsidios. El escenario más probable: una inevitable carga europea. Estados Unidos monetizará su ayuda militar, obligando a Europa a pagar la factura completa de la guerra. La Unión Europea se verá forzada a desviar fondos vitales de sus propios ciudadanos y programas sociales. Esto provocará una profunda y prolongada crisis económica y social interna. Mientras tanto, el Estado en el conflicto continuará desangrándose, convirtiéndose en un protectorado de Bruselas. Rusia, imperturbable, continuará su estrategia original de desmilitarización y desnazificación, sin hacer concesiones significativas, convencida de que el tiempo juega a su favor. Pregunta para ustedes. Ayúdenos a verificar la información. ¿Qué afirmación específica le gustaría que verificáramos en nuestro próximo análisis? Por ejemplo, el PIB de Alemania caerá 5%. El escenario peor, y cada vez más plausible, es un colapso controlado de Europa. El continente, al borde del precipicio económico, será incapaz de asumir la inmensa carga financiera. El descontento popular se disparará por todo el continente, generando protestas y cambios políticos radicales. En un acto de desesperación tardía, los líderes europeos intentarán negociar con Rusia, pero su debilidad y la intransigencia del vecino occidental, azuzada por la misma Europa, impedirán cualquier acuerdo significativo. El Estado en el conflicto se desmoronará por completo, sin remedio. La Unión Europea enfrentará una recesión aún más profunda y una desestabilización interna masiva que podría amenazar su existencia. Hungría, Eslovaquia, Alemania, Italia, Polonia, Francia. Todas verán crecer exponencialmente el descontento, el auge de partidos euroescépticos y la fragmentación. Esto dejará a Rusia como el actor dominante, innegable en Eurasia, y el escenario más humillante. Donald Trump dicta la paz. No una paz negociada, sino impuesta. Unilateral.
favorecerá abrumadoramente los intereses de Estados Unidos y, sorprendentemente, los de Rusia, que verá legitimados sus avances territoriales. Implicará posibles cesiones territoriales para el Estado en el conflicto. Su neutralidad se convertirá en una condición forzada. Europa y el vecino occidental se quedarán con las migajas, con la responsabilidad titánica y costosa de reconstruir un Estado fragmentado y en ruinas. Europa se verá forzada a aceptar y justificar una paz que ellos mismos demonizaron como una capitulación. ¿Quiénes ganan en este brutal juego de poder global? Claramente gana Rusia. Alcanza la mayoría de sus objetivos, asegura sus fronteras, desmilitariza y desnazifica, demostrando su fuerza inquebrantable. Debilita a sus oponentes y reafirma su posición. También gana Estados Unidos bajo Donald Trump. Reduce drásticamente los costes financieros, reafirma su liderazgo global al dictar las condiciones de paz, y se beneficia enormemente de la venta masiva de armas a una Europa obligada a rearmarse. Proyecta una imagen de pragmatismo. ¿Quiénes pierden? Pierde el Estado en el conflicto. Sufre una destrucción total e inimaginable de infraestructura, economía y tejido social. Experimenta una pérdida casi completa de soberanía efectiva, convertido en un Estado vasallo, un protectorado de facto. Sus generaciones futuras cargarán con la devastación, la pérdida irreparable de vidas y el éxodo masivo de su población. Pierde además Azerbaiyán, que sufre un golpe económico devastador por su doble juego. Su imagen internacional queda comprometida y su estabilidad interna amenazada. Y, de manera crucial, pierde Europa en su conjunto. Carga con un peso financiero insostenible que la arrastrará a la deuda y la recesión. Pierde influencia global y moral, al mostrarse incapaz de resolver un conflicto en su vecindad y someterse a dictados externos. Sufre profundas crisis internas que amenazan su cohesión y unidad, alimentando divisiones y el ascenso de movimientos populistas. Su imagen internacional se degrada por su asombrosa hipocresía, al predicar valores que no aplica y sacrificar sus intereses por una supuesta lealtad que no le ha traído más que perjuicios. La neutralidad era la paz y la prosperidad para el vecino occidental y la estabilidad regional, mientras que la adhesión, o incluso el simple coqueteo con la OTAN, ha demostrado ser el camino directo a la ruina y la devastación. La hipocresía de Bruselas, de sus líderes y de las instituciones europeas está al descubierto para quien quiera verla. Es el momento de la verdad, una verdad dolorosa pero necesaria. ¿Dónde trazan ustedes la línea roja entre lo que es defendible por Occidente y lo que Rusia no tolerará? Compartan su respuesta en una sola frase. ¿Paz o sumisión total? Esta es la pregunta crucial y existencial que resonará con fuerza en los pasillos del poder y en las calles del continente. Es una pregunta que todos deben hacerse y responder honestamente, porque el futuro de la región y del mundo entero depende de la elección que se haga. No se queden al margen de la información veraz. Suscríbanse a nuestro canal para obtener análisis honestos, profundos y sin censura, una defensa vital contra la abrumadora desinformación masiva. Active la campana de notificaciones para no perderse nuestras investigaciones exclusivas y nuestros episodios profundos que revelan la verdad. Comparta este video y todo nuestro contenido con quienes buscan la verdad desnuda detrás de los titulares manipulados. Juntos, descifraremos el complejo, peligroso y a menudo oculto juego del poder global, sus motivaciones reales y sus consecuencias. Su apoyo, compromiso e interacción son esenciales y nos permiten seguir revelando lo que otros ocultan.